Muy buena noche, hermano. Bendiciones para todos en este lindo sábado. Sean todos bienvenidos al estudio de la palabra de nuestro Dios. ¿Me Buenas escuchan? noches. Buenas noches. Sí, Qué bueno. buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, vamos siguiendo estudiando la serie de los 144,000, las 12 tribus de Israel. Más que todo, vamos a inclinar nuestros rostros para orar y comenzar el estudio de la palabra de nuestro Dios. Oremos. Eterno Padre, Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por este lindo sábado que nos da de reposo. Esperamos que al abrir tu palabra seamos conducidos por mediante tu Santo Espíritu. Ayúdanos, oh Dios, a entender el estudio de la palabra esta noche. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios, hablando del sexto sello. Y he aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se volvió como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera, cuando es sacudida por un fuerte viento. Versículo 14. Y el cielo se apartó como un pergamino que es enrollado, y toda montaña y toda isla fue movida de su lugar. Y los reyes de la tierra y los magistrados, los ricos y los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Y decía a las montañas y a las rocas, caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Vamos a dejar el versículo 17 para después, para leerlo inmediatamente, pero yo quiero abarcar un poco más. Aquí se describe prácticamente el día del Señor, el día de venganza, el día cuando Jesús se aparece en las nubes de los cielos. Ese día mucha gente se va a lamentar por él, mucha gente va a querer que las rocas les caigan encima, se van a tratar de esconder de la presencia de Jehová. Dice Isaías capítulo 2 y vamos a ver varios motivos por el cual estas personas prácticamente son personas que nunca se arrepintieron y siguieron con esa gran idolatría. Miren lo que interesante lo que dice Isaías, también describiendo esta escena de Apocalipsis 6, cuando se da el evento de la segunda venida de Cristo. A Isaías capítulo 2 y vamos a leer, empezar a leer del versículo 8. Vamos a empezar ahí. Dice, además su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos, ante, ante lo que fabrica, ante lo que fabricaron sus dedos. Noten de que la tierra, en una visión panorámica, Isaías ve los eventos finales antes de la venida de Cristo, bueno, especialmente en el momento de la venida de Cristo, cuando Dios está apareciendo en majestad y gloria con millares y millares de ángeles, eh, eh, encuentra la tierra llena de ídolos, ídolos que el hombre ha fabricado con sus manos, y dice aquí, y la han adorado, ¿verdad? Se han arrodillado ante los ídolos de sus manos. Es increíble. No es muy lejano ver de que hoy día estamos presenciando esa misma escena, donde la idolatría es prácticamente una cuestión universal, ¿no? En todo tipo, de forma de idolatría lo hay en el día de hoy. Eh, y es porque como nunca conocieron a Dios, nunca conocieron a Jesús, nunca conocieron la salvación, nunca conocieron cómo adorar al verdadero Dios, prácticamente porque Dios es fuego consumidor, se sienten contaminados, sucios, se sienten que no pueden ver
al que viene con majestad y gloria. Y entonces prácticamente desean la muerte. Dice el versículo 9. Y se ha inclinado el hombre, y el varón se ha humillado, por tanto no los perdones. ¿Verdad? Métete en la peña, escóndete en el polvo, de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Vea, aquí se me escribe exactamente la venida de Cristo. Y los altivez de los ojos y del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado aquel día. ¿Verdad? Qué lindo, ¿no? Dios será exaltado por aquel pueblo que haya sido santificado y que lo haya estado, que lo ha estado esperando, y que Dios se glorifica salvando a su pueblo que lo ha esperado. Increíble. Versículo 12. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio, altivo y todo enaltecido, y será abatido. Y sobre todos los cedros del Líbano alto, dice, y sobre todo las encinas de Basán, y sobre todos los montes los altos, y todos los collados elevados, y toda torre alta, y todo muro fuerte, todas las naves de Tarsis, y todas las pinturas preciosas. La altivez del hombre será abatida, soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado aquel día, y quitará totalmente los ídolos de la tierra, y se meterán en las cavernas de las peñas y de las aberturas de las tierras, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y los murciélagos, los hilos de plata y los hilos de oro, y todo lo que hicieron para que adorase. Y se meterán en las hendiduras de las rocas y de las cavernas y de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Una descripción, hermano, exactamente de lo que Apocalipsis 6 nos está diciendo, que la gente se va a tratar de esconder de la presencia de la presencia de Dios, la presencia de su resplandor, de su majestad. No van a poder resistir la santidad de Dios. Así que la pregunta con la cual termina Apocalipsis 6:17 dice así: y porque el gran día de su ira ha llegado, ¿quién se podrá sostenerse en pie? Exactamente. ¿Quién estará firme ese día? Es la pregunta que debemos nosotros contestarnos. ¿Estaremos listos? ¿Estaremos preparados? ¿Estaremos diciéndole, Señor, heme aquí, te hemos esperado, Él nos va a salvar? ¿O seremos de aquellos que correremos a escondernos? La respuesta a esta pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie?, la encontramos exactamente, hermanos, en el capítulo 7 de Apocalipsis. Dice así: y después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, y a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Estos son los que van a estar en pie cuando Dios se manifieste y venga en gloria. Y dice así: de la tribu de Judá, 12,000 sellados; de la tribu de Rubén, 12,000 sellados; de la tribu de Gad, 12,000 sellados; de la tribu de Aser, 12,000 sellados; de la tribu de Nectalí, 12,000 sellados; de la tribu de Manasés, 12,000 sellados; de la tribu de Simeón, 12,000 sellados; de la tribu de Leví, 12,000 sellados; de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados; de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados; de la tribu de José, 12,000 sellados; y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados.
La pregunta mía a las que yo les hago esta hora es, ¿qué tribu, qué tribu es la que no está en esta lista? La que no se menciona. ¿Qué tribu? ¿Cuál tribu será esta que no está aquí mencionada? Porque son 12 tribus de los hijos de Israel, ¿no? ¿Ok? Aunque prácticamente son 12 porque la tribu de José se divide por los dos hijos, pero son 12. Pero ¿dónde? ¿Cuál tribu aquí realmente no está mencionada? Hermanos, hoy nos La tribu toca, de Dan. así mismo, hermana, la tribu de Dan. Y hoy nos toca, porque vamos en consecuencia, según la profecía de Jacob, estamos estudiando el quinto hijo de Lea, perdón, de Jacob, ¿no? Porque Dan viene siendo el hijo de la sierva de Raquel, el quinto hijo. Así que Dan, hermanos, no está mencionado dentro de la lista de los 144,000. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no está Dan aquí en esta lista? Vamos a ver, hermano, que con este estudio esta noche es digno de estudiar, aunque no está en la lista de los 144,000 que estamos nosotros estudiando para los caracteres, ¿no? Para ver en cuáles son los defectos de nuestro carácter, para poder nosotros encontrarnos ¿no? Dentro de los 144,000 y poder ver y obtener victoria, ¿ok? Pero, ¿por qué Dan no está mencionada aquí? ¿Ok? Por la idolatría. Esa es una de las razones por la idolatría, correcto, pero hay otras razones más por la que son muy graves, son muy delicadas. Es un gran pecado que está sucediendo dentro de nuestro ambiente, aún, ¿verdad? Y vamos a ver por qué. Porque si nosotros pensamos entrar a la santa ciudad, ¿ok? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Vamos a ver el versículo, leamos el versículo 12, describiendo la santa ciudad. Bueno, vamos a ver del 10 y ahí me salta un poquito más. Dice, y me llevó, dice Juan, ¿no? El Espíritu a un monte alto y me mostró la gran ciudad, la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a una piedra. Bueno, hay que escribir. Ahora, versículo 12. Y tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las 12 puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel, las que acabamos de mencionar, ¿no? Cada tribu entrará, de los 144,000, entrará por una de esas puertas. La tribu de Dan no tiene una puerta para entrar. Sí, ya vieron. No está la tribu de Dan para poder entrar dentro de la ciudad santa. Así que si hoy en esta noche nos identificamos con la tribu de Dan, hermanos, es necesario que tú te pases a otra tribu. Es necesario que ese carácter que vamos a identificar en esta noche, dejemos ese defecto de carácter y nos pasemos a cualquier otra tribu, porque Dan, lamentablemente, no tiene una puerta para entrar en la santa ciudad de Jerusalén. ¿Ok? Ahora bien, para empezar, Dan, en el símbolo, bueno, la piedra dice aquí es amber. El color que usa Dan es un azul de marino. Y el símbolo, hermano, el símbolo, vean el símbolo aquí, es de un juez con una serpiente. ¿Ok? Aquí en el video ustedes lo van a ver. ¿Ok? Dan una balanza.
¿ok? Con una serpiente en medio, envuelta. Vamos a ver por qué está esto. Ahora, Dan, la tribu de Dan estaba localizada junto a Aser y Nectalí en el lado este, del norte, sur, al este del tabernáculo. ¿Ok? Ahora bien, Lea, la historia aquí comienza, vamos a comenzar con Lea, cuando Lea puso el nombre a Adán, ¿no? Dice aquí, versículo 1, y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojaba contra Raquel, y decía, ¿soy yo en lugar de Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, entra a ella, y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio Bila, su sierva, por esposa, y Jacob entró a ella. Y concibió Bila, y dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Raquel, me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. El nombre Dan quiere decir juzgar, ¿ok? De ahí donde viene el raíz del nombre Daniel. Dios es mi juez. La palabra El en hebreo quiere decir Dios. Dan, juez. Dios es mi juez, ¿no? Así que Dan que significa juzgar, juez, ¿no? Esa es la historia. Aquí vemos la primera, como se dice, poligamia que se introduce aquí ya en el campamento. ¿No? Raquel, acuérdese que tenía una guerra contra su hermana para dar hijos. Raquel prácticamente era estéril. Bueno, más adelante vemos que Dios se acuerda de Raquel y le abre el vientre y tiene hijos y da a luz dos hijos, ¿no? Pero aquí vemos entonces como él había estado desesperada por tener hijos, le dio a la sierva, ¿no? Y ella pensó, bueno, Dios me ha juzgado, ¿no? Así que este es el comienzo del patriarca Dan, ¿no? Ahora bien, en la profecía de Jacob, ¿ok? Cuando él se está despidiendo, hace una descripción del carácter de Dan, ¿no? Allá en el capítulo 49, versículo 16, dice así, primero se habla positivamente y después hace una descripción muy rara, bien interesante, ¿no? Dice así, Dan, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Así que la tribu de Dan recibe ese don de juzgar, ¿no? Serviría como un juez ¿cómo decirte? Para discernir, para resolver problemas dentro de las tribus, juzgar, ¿no? Porque la gente siempre tenía problemas. Entonces, sabes que un juez para ser un juez necesita tener un discernimiento entre lo bueno y lo malo, identificar quién dice la verdad y quién dice la mentira, y con esto, con esa balanza, poder dictar un consejo ¿cómo se dice? O sea, me trae, perdón, juzgar, ¿ok? Correctamente, ¿no? ¿Quién es el culpable? ¿Quién es inocente? Y la tribu de Dan tenía ese discernimiento, ese don, el cual provenía de Dios, ¿no? Así que el juzgar, hermanos, era un anhelo de Dios que vio en Dan, ok, por su nombre, que significaba juez. Así que ustedes se recuerdan que había, se ve en los libros de jueces, vemos ahí que, por ejemplo, de la tribu de Dan sale Sansón.
Sansón llegó a ser juez de Israel y juzgó a Israel por 20 años. ¿Ok? También era un libertador de Israel. ¿Ok? Así que Dan tenía ese don especial, pero en el versículo 17 dice algo que no es tan bueno. Dice el versículo 17, será Dan serpiente junto al camino. ¿Ok? Víbora junto a la senda, que muerde los talones de los caballos y hace caer hacia atrás al calvador de ellos. Oh, tu salvación esperé, oh Jehová. Era el anhelo, ¿no? Después de esta descripción, Jacob añade, ojalá que este hijo sea salvo. Prácticamente está diciendo en el versículo 18, ojalá que se salve. Porque al describir a Adán como una serpiente junto al camino, dice, esto es terrible. Esto es terrible. Una víbora, hermanos, normalmente para atacar, ¿no? Especialmente allá en las tierras bíblicas, ¿no? En los desiertos prácticamente, las serpientes eran conocidas que se escondían dentro del ambiente. Por ejemplo, si la tierra era corolada o negra o amarilla, las serpientes prácticamente amoldaban ese color para que no lo vean y esperar el momento para morder por detrás, ya sea cualquier víctima, ¿no? ¿Okay? Así que Dan, ese es la descripción, un carácter que realmente se parece bastante. Ok, bienvenida, Anabel. El carácter de Dan, descrito aquí como una serpiente al camino, se parece o describe realmente el carácter del diablo, de Lucifer, ¿no? Allá en Isaías, ustedes pueden leer acá en Isaías, en Ezequiel, ¿ok? Una pista de lo que el diablo hizo allá en el cielo y de lo que realmente Dios pues detestó de Satanás este carácter. Dice el versículo 16, acuerden que Lucifer, Satanás, el adversario, él quería ser igual a Dios. Quiso prácticamente quitarle el trono a Jesucristo, ¿ok? Y él postrarse como Dios y dominar el cielo, ¿no? Ahora bien, pero miren, cuando él se dio cuenta que él no podía conseguir el reinado, ¿no? La oración hacia él solamente, vean lo que hizo. Él dice el versículo 16. Acuérdense que él empezó ahora a dar espíritu de descontento en el cielo. Versículo 16 dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, aquí viene describiendo en todo el capítulo, usted puede leer con calma después, en el capítulo 28 del versículo 16, ¿ok? Donde habla que los caminos de Lucifer eran perfectos y todo lo demás, ¿no? Entonces dice aquí, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿Ok? Y en el versículo 18 vuelve a mencionar, mire, cuando en la Biblia se repite algo es porque es importante. Así como en Isaías se repitió 3 veces la venida de Cristo, el resplandor de su venida y todas estas cosas. Aquí lo vuelve y lo repite en versículo 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Así que cuando la palabra contrataciones está hablando de que él usó la lengua, ¿ok? Para hacer caer
para hablar mal de Dios en primer lugar y tratar de hacer caer el reinado de Dios, tumbar a Dios de su trono. Entonces, las contrataciones es una palabra rica en hebreo, porque él trató de ganar multitud, ¿no? Y entonces ese espíritu descontento, ok, él empezó a hablar mal de Dios, a mentirle a la gente, ok, diciendo de que Dios era injusto, que lo maltrataron mal, esto y lo otro, por la espalda, hablando mal de Dios, ok, para hacerlo caer. Esa es la descripción que se da aquí en Dan. Serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones de los caballos y hace caer hacia atrás al calvador de ellos, ¿no? Dan juzgará a su pueblo, ¿ok? Bueno, aquí habla, en este comentario, habla de que pues tuvieron buenos jueces y todo lo demás, ¿no? Ahora, la problemática aquí, hermano, era esta, ¿no? Que uno de los, como ustedes ya mencionaron, que Dan introdujo idolatría en Israel. Fue la primera vez que se introdujo idolatría. Eso está en Jueces capítulo 18, versículo 30. Y después Jeroboam, ok, lo llevó más lejos todavía, allá en Primera Rey capítulo 12, cuando hizo esos becerros de oro. Y Dan pues prácticamente llegó a convertirse el centro de adoración de ídolos, ¿verdad? Para Israel, ¿no? Eso más adelante, bueno, tal vez lo lea por aquí, pero más adelante vemos de que Dan, cuando logró tener un lugar, una propiedad, ¿sabes? Una ciudad que conquistó, no conquistó a la que a él se le había asignado, porque dijo que era difícil, que habían gigantes y se fue a lo más fácil, ¿no? Bueno, cuando él logró conquistar una ciudad para allá, lejos por allá, dice la Biblia que no tenía comercio, ¿verdad? Y entonces se inventó entonces la idolatría para hacer competencia al tabernáculo de Dios, ¿no? Interesante todo esto. Eh, Así que la serpiente, aquí dice, miren qué interesante lo que dice aquí en este comentario. Algunos piensan que la serpiente junto al camino se refiere a la idea de que el anticristo viene de la tribu de Dan, ¿no? Bueno, realmente yo diría de ese carácter, ¿no? Porque todo aquel que habla mal de su prójimo está en contra de Dios, ¿ok? Eh, Así que Dan, hermano, por estos pecados queda fuera de la tribu, o sea, de la lista de los 144,000, ¿no? Ahora bien, eh, bueno, vamos a ver aquí, vamos a leer ahora eh, lo grave que es, hermano, tener ese carácter de Dan. Allá vámonos a Santiago capítulo 3. Ok, ahora vamos a la Biblia. Santiago capítulo 3. Ok, Santiago, vamos a ver aquí, vamos a abrirlo. Santiago capítulo 3. Ok. Dice aquí, de versículo 1 en adelante, hermanos míos, no hagáis muchos más. Bueno, versículo 2, porque todos ofendemos en muchas cosas, en muchas maneras. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y gobernamos todo su cuerpo. ¿Ok? Mirad también las naves, aún tan grandes y llevadas en impetuosos vientos, que gobernadas con un buen pequeño timón, por donde quiere el que las gobierna, por donde quiera que va, ¿no? Así que también la lengua es un miembro muy pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así es la lengua entre nuestros miembros. Contamina todo el cuerpo,
e inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. Wow. Inflamada, dice aquí, del infierno. Así que, hermano, estamos viendo lo grave que es usar el don de la lengua, el habla, ¿no? El hablar mal de su prójimo. Atrás, yo conozco personas y este es un mal que sucede en nuestras iglesias, en nuestros hogares, en muchos otros lugares, ¿no? Pero por la envidia, el rencor, las personas son bien sigilosas, pues, se hacen amigos tuyos, te dan la mano, sonríen, pero por detrás hablan mal de ti para hacerte caer, para desprestigiarte, ¿no? Pasa mucho ese pecado dentro, ¿no? Así que dice aquí, porque toda la naturaleza de las bestias y las aves y de serpientes y de seres del mar que se doman han sido domadas por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, eh, un mal sin freno llena de veneno mortal. Así que la lengua, hermano, es como, lleva ese veneno en la boca, como la serpiente, ¿no? Que muerde los talones y hace caer al hombre, al jinete del caballo, ¿no? Con ella bendecimos a Dios, dice, al Padre, y con ella maldecimos a los hombres que son hechos a la semejanza de Dios. De una boca, de una misma boca proceden maldición y bendición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice el apóstol, ¿no? Santiago. ¿Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? Pregunta él. ¿Sale de la misma fuente agua dulce y amarga? No, dice. Claro que no, ¿verdad? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Interesante, ¿no? Este carácter que se describe aquí acerca de Dan, ¿no? Ahora bien, vean, en el Salmo capítulo 15, bueno, hermanos, no voy a hacer muchos comentarios, ¿ok? Pero saben, ya ustedes ya se dieron cuenta por dónde vamos, por la cual Dan se pierde, Dan no se encuentra, porque es el carácter que se asemejanza al mismo diablo, ¿no? ¿Ok? Ahora bien, la pregunta que hace en el salmista en el capítulo 15, es el salmo de prácticamente el salmo de los 144,000, dice así, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? Si nosotros pensamos morar con Cristo por toda la eternidad en su tabernáculo, entonces es necesario, hermano, que veamos consideremos de que el monte de Dios es santo. ¿Ok? Dice aquí, relatando casi lo mismo que Santiago, ¿no? Pero en otras palabras, un poquito más condensa. Dice el versículo 2, el que anda en integridad. Aquí da la respuesta. ¿Quién va a vivir con Cristo en el cielo? ¿Quién morará con él? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. Dice creo que está en capítulo, en Apocalipsis, sí, en Apocalipsis capítulo 14, habla de que los que moran con Cristo, creo que es el 7, los que moran con Cristo son los que le sirven a Cristo en el santuario de día y de noche. ¿Ok? Dice el versículo 15. Dice, por esto están, dice, delante del trono de Dios, hablando de los 144,000. Dice, y les sirven, dice, día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Así que, hermano,
los que van a vivir con Cristo por toda la eternidad en su santuario son aquellos que andan en integridad y obran justicia y habla verdad en su corazón. No anda mintiendo, no anda hablando mal de su prójimo, no anda tratando de hacer intrigas o poniendo dudas acerca del carácter de otras personas, sino de que hablan verdad en su corazón. No tienen malas intenciones con otras personas, son gente honesta, ¿ok? Son íntegros. Dice el versículo 3, el que no detrae, el que no retrae con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo acoge oprobio alguno. ¿Qué quiere decir aquí? Si alguien viene, hermano, a hablarte mal del pastor, porque es el primero que muchas nos comemos, ¿verdad? No, porque el pastor, mira, se compró esto, se compró lo otro. Hermano, si usted, porque el chisme, dice a mucha gente, a mí el chisme no me gusta, pero me entretiene, ¿no? ¿Ok? Pero es un mal. Si alguien viene a hablar mal de otro, tu deber es decirle, hermano, no, déjelo ahí. No voy a entrar en su cuento, ¿no? Déjelo ahí. Dice ahí, porque ni hace mal contra su prójimo, ni contra su prójimo acoge alguno. Una de las cosas que a mí no me gusta personalmente es que en mi propia casa me vengan a hablar mal de mi amigo ¿verdad? Especialmente de alguien que yo considere que también sea amigo, ¿verdad? Y que me venga a hablar mal de él en mi propia casa. No me gusta. Yo hay una persona por ahí que la tuve que parar y decirle que dejara de hablar así, ¿no? Porque ese es un mal, eso proviene del infierno, proviene del mismo diablo, hermano. ¿Ok? Y así que si alguien viene a hablar, usted diga, háblame de Cristo mejor. Páralo ahí mismo enseguida. Y no deje que el veneno corra dentro de sus oídos. Versículo 4. Aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil, mas honra a los que temen a Jehová, y habiendo jurado en daño suyo, no por eso muda. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente tomó cohecho. El que hace estas cosas no resbalará para... Bueno, déjame ver qué pasó aquí. Ok. Aquí algo pasó aquí en el PowerPoint. Vamos a ver aquí. Vamos a arreglarlo. Ahora sí. Quien su dinero no dio usura, o sea, no se corrompió por dinero, ni contra el inocente tomó cohecho, el que hace estas cosas no resbalará. ¿Ok? Interesante. Ahora bien, con esto pequeño podemos ver de que Dan también se pierde porque en el tiempo de crisis, cuando se llamó a Israel, a todas las tribus, para ayudar contra Císara, Dan no fue a la guerra. Dice aquí, Galaad se quedó en otra parte del Jordán y Dan dice, ¿por qué se detuvo junto a los navios? Dan no le interesó ir rescate de sus hermanos. ¿Ok? Más bien, ¿por qué? Cuando una persona habla mal de sus propios hermanos, se siente avergonzado. Posiblemente esto haya sucedido con la tribu de Dan. No quiso ir en ayuda de Jehová, pues tenía sus propios dioses, tenía su propia idolatría. ¿Ok? Y prácticamente se quedó ahí. No le interesó. Así que es un carácter, hermano, totalmente desinteresado en las cosas espirituales. Y definitivamente una persona que no sea espiritual no puede ir al cielo. Hay muchas personas buenas en el planeta Tierra, pero no son espirituales. No se interesan por las cosas de Dios. ¿Ok? Así que esto es lo que sucede con la tribu de Dan. Bueno, ya hablamos que la tribu de Dan fue una de las primeras que puso idolatría, ¿no?
¿Ok? Así que esta ya fue prácticamente lo que encontramos de la tribu de Dan. Hermanos, es un solemne llamado que hago, que reflexionemos si queremos ir al cielo, porque eh, el que no cambia su carácter no va de Dan, si nos identificamos con la tribu de Dan, no vamos a tener una puerta para entrar, ¿no? Así que es necesario que este mal sea erradicado de nuestras vidas y nos asemejemos más, mejor a Cristo que a la serpiente. Esa serpiente que está ahí escondida, que es muy sigilosa, ¿ok? ¿Verdad? Y que trata de hacer caer a los demás. Ahora, hermanos, que podamos cambiar si somos de la tribu de Dan, porque Dan no va a ser parte de los 144,000. No, no se salva, Dan se pierde. ¿Ok? Así que vamos a orar, oremos. Eterno Padre, Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por tu palabra. Imploramos, oh Dios, que nos ayude a cambiar nuestras vidas, ayúdenos a cambiar nuestro carácter, ayúdenos a ser semejante a Cristo. Erradícanos, Señor, de esa tentación de hablar mal de los demás, de hacer juicio contra otros, tal vez con verdades, pero que realmente eso no nos concierne a nosotros hacer juicio contra otras personas, porque sabemos que tú eres el Dios juez de toda la tierra, que hará justicia y que va a hacer juicio sobre todos los demás. Imploramos, oh Dios, que todo lo que nos hagan podamos soportar y ser semejante a Cristo y no hablar mal de los demás. Imploramos su bendición esta hora por Cristo Jesús. Amén. Amén.